Vamos a Revelación 1. Revelación 1 y versículo 19. Y la Biblia dice, eso es Jesús hablando, entonces la Biblia encarnada. Y él dice a Juan, escribe las cosas que has visto, pasado, y las que son, está pasando ya en el tiempo de él, y las que han de ser después de estas, el futuro. Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esa oportunidad de congregar juntos para aprender más acerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca de la medida de la dispensación de la gracia. Te damos gracias por todo, Señor, especialmente la salud que fue hecho por Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y hoy vamos a seguir con nuestros estudios acerca de las dispensaciones. Y hoy vamos a enfocar en la medida de esa dispensación. Entonces, ¿cuál era el tiempo completo de la dispensación? ¿O qué será? Porque estamos viviendo en esa dispensación, ¿cierto? Y si había como intervalos que puedes encontrar en la Santa Biblia acerca de esta dispensación. Y como ves, Dios dio a Juan como algo, ese versículo, mandamiento, para decir a él que él debe escribir. Y con eso podemos ver un poco acerca de la medida. Y la verdad es que Juan recibió mucho acerca de la medida de esa dispensación, y mucho acerca de lo que pasó. Y también Dios dio a los ministros que ya hemos visto mucho acerca de esta dispensación. También. Entonces, cuando estamos tratando de ver la medida, debemos comenzar en Actos 1. Actos 1. Porque aquí el Señor Jesucristo dio un mandamiento a la iglesia. Es un mandamiento que sigue en efecto en estos días. Y te da una idea que es como la idea o plan de Dios, el propósito de Él antes de que termine la dispensación. Pues Él dice aquí, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, y en toda Judea, y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y Jesús dice a los apóstoles, y Juan estaba ahí, que ellos van a testificar acerca del Señor Jesucristo en Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y los primeros tres puedes dar cuenta de eso en Actos 1 hasta 8. Y hasta el último de la tierra, eso extiende entre el resto de Actos y fuera del Actos hasta hoy en día, porque sigue pasando. Gloria a Dios. Y uno de los apóstoles, el apóstol Juan, que estaba aquí, que recibió ese mandamiento que Dios había dicho, lo que leímos, que debe escribir las cosas que él había visto y las cosas que son para él en el tiempo que él escribió Revelación y después. Entonces vamos a probar que eso es como debe interpretar eso. Revelación 1. Revelación 1 y versículo 9 dice, Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo, él cumpliendo el mandamiento de Dios. Versículo 10. Y fui en el Espíritu en día de domingo, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Entonces estamos viendo aquí que en el día de domingo, es decir, un domingo, que esto no es como él saltó a la segunda venida o algo así. Él estaba en Patmos en el pasado, y en ese momento, en un domingo, fue cuando él comenzó viendo esta visión. Y sigue allí Juan describiendo lo que él vio acerca del Señor Jesucristo, dando cuenta que Él es el Verbo de Dios. Y
Después de eso, en versículo 19, Jesús dice, escribe las cosas que has visto. Entonces, leíste parte de esas cosas que Juan había visto en Revelación 1. Okay. Gloria a Dios. Otra cosa interesante, hermanos, es que Revelación, según los históricos, fue escrito antes que el Evangelio de Juan. Entonces puede ser que Juan, después de viendo esta visión en Revelación y escribiendo todo lo que él vio ahí, él decidió después escribir el Evangelio de Juan y también las epístolas. Las epístolas a personas que son, ¿sí ve? Por gloria a Dios. Y el Evangelio de Juan de algo que él había visto, que era lo que él vio caminando con Cristo en su ministerio. Y nota que él sabía que Jesús era el verbo de Dios por medio de esta visión aquí, y Revelación 19 que habla de la persona llegando siendo el verbo de Dios. Entonces tiene sentido que después de aprendiendo eso, él comenzó el Evangelio de Juan escribiendo el verbo de Dios y diciendo claramente que él es el Señor Jesucristo. Entonces estás viendo qué Dios había dicho a él y lo que pasó cronológicamente con Juan, para ver cómo el Espíritu Santo como guía a nosotros cuando estamos recibiendo revelación y lo que hacemos después. Okay. Entonces las cosas que él había visto, Revelación 1 hasta versículo 19, Evangelio de Juan. Las cosas que son, Revelación 2 y versículo 1 dice, nota, escribe, presente, al ángel de la iglesia de Efeso. Y Dios dice directamente a Juan, escribe esto para esta iglesia que vivió en el tiempo de Juan, las cosas que son para él. Y puede ser que motivó a Juan a escribir primera de Juan, segunda de Juan y tercero de Juan. A personas y iglesias que son. Y las cosas que han de ser después, Revelación 4 y versículo 1 dice, después de estas cosas, ¿sí? Mire, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo, la cual dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Y esto comienza una visión para Juan para ver el futuro. El futuro. Entonces nota que tenemos aquí. Entonces puedes usar Juan como una cosa de perspectiva para mirar qué es la dispensación de la gracia. Y comenzó, obviamente, como ya vimos, con Calvario y Resurrección en 4033, Anno Mundial. O Anno Mundi, año mundial, para traducirlo en español. Y es 2000 años, termina en 6033, Anno Mundi. Okay. Y la cosa interesante es que aprendemos por Juan acerca de algunas cosas que pasó después de la resurrección del Señor. Y también Lucas tiene algunas cosas, Marcos y Mateo. Hay un poco ahí que tiene que ver, y después tenemos todo de Actos, y eso incluye parte del ministerio de Juan. Y después Juan escribe aquí, en Revelación 2 y 3, algunas cosas que son, y nos da el futuro. Y usando todo esto podemos encontrar la medida. Y lo que descubrí haciendo este estudio es que yo creo que hay 9 intervalos de tiempo en la dispensación de la gracia. Y me imagino que ya sabes, hermanos, que 9 es el número del fruto del Espíritu. Tiene que ver con fruto. Y el Espíritu Santo es la persona, Él es lo que está enseñándonos todo esto. Él es Dios. Entonces lo que vamos a ver es mirar esos 9 intervalos. Vas a ver que 7 tienen que ver y están como espiritualmente encima de los 7 iglesias a quienes Juan escribió en su tiempo históricamente. Esas iglesias también reflejan espiritualmente a los intervalos de tiempo de cristianismo.
hasta que llegamos a básicamente la segunda venida. Y para que sepas, hermanos, usaba la tarea de hermano Larkin y también a hermano McCarthy. Ellos hicieron mucho trabajo, esos doctores. Bueno, Larkin era un arquitecto y hermano McCarthy, sí, él era un doctor, era un profesor. Entonces voy a usar lo que ellos me enseñaron para obtener como la estimación de los tiempos de estos intervalos. Entonces son estimaciones, pero son para que ustedes, si quieren mirar como la historia secular y aprender más acerca de lo que pasó durante esos tiempos, puedes tratar de conectar todo eso con lo que dice en la Biblia. Y yo también voy a referir a algunas personas que deben, como si vas a hacer ese tipo de estudio, deben enfocar en esas personas o esos grupos para entender ese intervalo bien, esa medida pequeña adentro de la medida de la dispensación de la gracia. Y eso comienza con la iglesia apostólica, porque los apóstoles como Juan estaban ahí. Y comenzó en 4033 cuando Jesús murió en la cruz y resucitó el tercer día. Y terminó, creo yo, en 4103, era 70 años en total. Y eso incluye partes de los evangelios, específicamente todo lo que pasó después de la resurrección, actos y las iglesias históricamente a quienes Juan escribió en Revelación 2 y 3. Entonces, el misterio que Dios nos manifestó aquí en la Biblia acerca de la historia de los apóstoles, sus actos, es algo que es muy grande con este intervalo. Nota que incluye el tiempo después de la destrucción del templo en 70 después de Cristo que Jesús había profetizado. Que eso fue 40 años después de que Jesús resucitó de entre los muertos. Es decir, pasó en 4073. Eso fue cuando fue destruido el templo. Pero había 30 años más. Porque Juan y los apóstoles siguieron después. Juan está vivo aquí, en Revelación, escribiendo estas cosas. Yo sé eso porque históricamente Revelación fue escrito en casi 90 después de Cristo. El Evangelio de Juan y los restos de los apóstoles, epístolas de Juan fueron escritos después de 90, como 95, 93, por ahí. Entonces, esta medida va a ser como el enfoque de nuestro estudio, porque hay mucho en la Biblia acerca de esta medida. ¿Cierto? Y no vamos a hacer un estudio de actos, como exponerlo versículo por versículo, ¿cierto? Renglón tras renglón, como dice la Biblia, no. Pero sí, va a tener, yo creo, una clase con solamente eso o dos, vamos a ver lo que Dios quiere. Pero los próximos 7, vamos a hacer esos rápido, que hay muchos que predican estos 7. Comenzando con Efeso. Efeso, y yo diría que eso es como la época prenicena, si estaba chequeando los libros históricos, fuera de la Biblia. Y es el tiempo de los, como se llaman ahí, padres apostólicos. Ellos son como las personas que aprendieron directamente de los apóstoles. Y eso comenzó en 4103 y terminó en 4173. Era como 70 años. Y como ves, como ya leímos en Revelación 2 y versículo 1, vamos a ir el resto. Y dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice estas cosas. Yo sé tus obras, tu trabajo y tu paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y Dios comienza con esta iglesia hablando muy bien de ellos. Él tiene algunas cosas. Pero vamos a hablar de eso después. La cosa grande aquí es que son los estudiantes directos de los apóstoles y lo que pensaron ellos. Como Policarpo, como Ignacio de Antioquía.
Y hay cosas que ellos creyeron que muchos cristianos no creen hoy en día. Entonces debes mirar lo que creen y dar cuenta y pensar si lo que ellos creyeron es según la Biblia o no. Porque si es según la Biblia, puede ser que debes cambiar su creencia. Dame un ejemplo. Acerca de almas que no tienen a Cristo, ¿son eternos o no? Si no tienen Cristo, es una pregunta. Ellos sabían la respuesta. También tienes Esmirna después de Efeso. Y eso también es parte de la época prenicena. Y yo diría que era un tiempo de persecución muy fuerte para la iglesia. Y eso era desde 4173 hasta 4315, como 142 años. Vamos a Revelación 2 y versículo 8, que dice: y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna: el primero y el postrero que fue muerto y vive dice estas cosas. Y yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y esa es una iglesia que Dios dice, todo de ellos es bueno, básicamente. Dios no dice algo malo acerca de esta iglesia. Hay dos iglesias que no reciben nada malo. Interesante. Y durante este tiempo, algunos cristianos que son claves para estudiar son Clemente de Alejandría y Tertuliano, la parte latino de Roma. Ellos tienen muchas doctrinas que son buenas y, más que todo, con lo que sabían, ellos realmente predicaron contra doctrina falsa. Y también había muchos cristianos en ese tiempo que murieron por su fe. Esmirna. Pero nota, históricamente había una iglesia en Esmirna durante el tiempo de Juan que todo esto aplica directamente a ellos. Interesantemente. Lo que Jesús dice a ellos ahí. Eso es como es la Biblia, muy interesante la Santa Biblia. Después de Esmirna hay Pérgamo. Pérgamo, y eso sería la época post-nicena, entonces hacen ese credo nicena y todo eso, la iglesia católica después de eso. Y eso es 4315 hasta 4609, casi 294 años. Vamos a Revelación 2 y versículo 12. Dice ahí: y escribe a la iglesia que está en Pérgamo: el que tiene la espada afilada de 2 filos dice estas cosas. Y nota eso. Entonces a Efeso, Jesús muestra a sí mismo como el que está en los candelabros. Y él dice a ellos que perdieron su primer amor, que miran a él. En Esmirna, él da a ellos un consuelo, porque él dice que vea, vas a resucitar porque estás muriendo. A Pérgamo, él habla de la Biblia, la espada de 2 filos. Y hay una espada de 2 filos que sale de su boca, es la palabra de Dios. Él es Dios. Pero habla la palabra porque ellos comenzaron perdiendo la palabra más. Dice esas cosas, 13. Yo sé tus obras y dónde moras y que es en donde está la silla de Satanás, y tienes mi nombre, y no has negado mi fe, aún en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros donde Satanás mora. Pero tengo unas cosas contra ti. Ellos tienen la doctrina de Balaam y cosas así. Entonces, interesante. Él dice que trataron de vivir para él y todo eso, pero no eran perfectos, básicamente. Y estaban mezclando la doctrina de Balaam en su doctrina. Algunos como cristianos claves en ese tiempo incluyen a Atanasio, muy famoso, a Justín, muy famoso, bueno o malo, dependiendo de su perspectiva de la doctrina cristiana.
También es lo mismo con Pelagio, que piensa de él depende de su perspectiva de doctrina. Y hay algunos como creyentes de la Biblia fuera de estos grupos grandes de catolicismo y ortodoxia y todo eso, como los montanistas. Y ya estás viendo que los creyentes están sufriendo, lo miran como grupos extremos ya en la historia cristiana, si lo ves por la perspectiva secular. Pero había buenos como los montanistas. Después es Tiatira. Vamos a Revelación 2 y versículo 18. Y esto comienza el tiempo de las épocas oscuras porque están perdiendo la Biblia. Por eso Jesús mostró la Biblia, está perdiéndolo más. Y eso comenzó en como 4609 y terminó en como 5258 después de Cristo. Son casi 649 años. Y muchos van a decirte que el diablo básicamente tenía casi un milenio para él, que era mucho tiempo oscuro. Comenzó en casi 500 después de Cristo y terminó en 1500 después de Cristo. Y estamos como en la mitad de ese tiempo. El comienzo en Pérgamo, porque hay gente sentada en la silla de Satanás. Entra Tiatira y llega hasta el próximo medida que vamos a ver la conexión. Pero hay una progresión, no es como comienza y todo oscuro y termina y todo luz. No, hay una progresión ahí de bajar y subir la historia. Pero Revelación 2 y versículo 18 dice: y escribe ángel de la iglesia que está en Tiatira, el Hijo de Dios que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al latón fino, dice estas cosas. Parece que Jesús está en modo de juzgar. Esa iglesia no está recibiendo juicio, parece. 19. Yo he conocido tus obras, y caridad y servicio y fe y tu paciencia y tus obras, y las postreras que son muchas más que las primeras. Empero tengo unas pocas cosas contra ti, que permites a Jezabel mujer, que se dice profetiza, enseñar y seducir a mis siervos y a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Y puedes seguir ahí hablando. Pero fue durante Tiatira que el catolicismo salió, el catolicismo romano. Eso fue cuando las cruzadas pasó. La iglesia católica básicamente se casó, es misterio babilonio, como ya aprendimos en esos estudios. Jezabel entró enseñando cosas malas. Fue casi entre el tiempo de Pérgamo y Tiatira, durante esos años, que esta idea de María siendo la Virgen y todo eso salió más fuerte. Por ejemplo, hay muchas cosas. Pero tiene las cosas malas y las cruzadas, qué cosa. Pero también había cristianos buenos durante todo ese tiempo. Entonces, cuando Dios habla de este tiempo, Él habla de esa iglesia. Históricamente, había una iglesia en Tiatira que tenía cosas buenas y estaba mezclando doctrina incorrecta de Jezabel. Pero espiritualmente, durante ese tiempo, había iglesias buenas como los catarí, los palicianos, los valdenses, y había los malos como catolicismo romano, ortodoxos, que no siguieron la Biblia como deben. Y ellos dominaron el gobierno, por eso era una época muy oscura, muchas cosas pasó, una mezcla entre iglesia y Estado, que es contra lo que quiere Dios. Los catarí, los palicianos estaban haciendo eso, pero esas otras iglesias sí estaban básicamente obteniendo más poder por controlando el gobierno. Así que había un imperio romano santo, como dice en los libros históricos.
Después de eso es Sardis, Revelación 3. Revelación 3. Yo diría que eso es el tiempo que se llama el Renacimiento, porque ya está levantando la iglesia, recibiendo un poco de luz, dando cuenta de cosas. Y comenzó en 5258 después de Cristo, año mundial, hasta 5505 año mundial, 247 años de esto. Revelación 3 y versículo 1 dice: y escribe al ángel de la iglesia que está en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. ¿Cómo dice que vives y estás muerto? Que tienen nombre, no dice que tienen su nombre, tienen un nombre, no tienen nombre de Dios. Pues la persona hablando aquí tiene los 7 espíritus, tiene las 7 estrellas. Las 7 estrellas son las iglesias, ¿cierto? Los 7 espíritus de Dios enseñan a las iglesias, son manifestaciones de la divinidad, según lo que Él hace contigo. Pero eso es otro estudio. 2. Sé vigilante y corrobora las cosas que restan, que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y por eso Dios muestra los 7 espíritus, porque ellos perfeccionan al cristiano. Hay muchos cristianos que no quieren recibir todo de Dios. Le gustan un espíritu y no los otros. ¿Sí, ve? Y cuando miras las 7 iglesias vas a dar cuenta de lo que faltas. Por eso habla de las estrellas. Okay, podemos seguir leyendo y leyendo ahí, pero creo que ya dice cuenta de Sardis, porque Dios está llamando a ellos. Mira que vives y estás muerto, busca a mí para que recibes un luz, que levantas de su sueño. Levántate de su sueño. Cosas así, como la gente predica. Y fue en Sardis que hermanos como Wycliffe y Hus, ellos llegaron y estaban tratando de levantar la iglesia, hacer lo correcto, y leer la Biblia y buscar a Dios, y evitar estas cosas grandes, esos monstruos de organizaciones que fueron creados en el nombre de Cristo, pero tienen nombre, no es el nombre de Dios. Dicen que se conocen a Cristo, pero según Cristo, no, tú tienes su nombre, tiene un nombre ahí, no mi nombre, Él no dijo eso. Y vives, pero estás muerto, espiritualmente muerto. Okay. Ellos llegaron para prender un fuego. Los 7 espíritus de Dios parecen como son fuegos si estudias de ellos. Okay. Vamos a aprender de Sardis en ese tiempo. Filadelfia. Y eso es el tiempo de la reformación, si miras en los libros históricos seculares. 5505 años mundial hasta 5815, casi 310 años de ellos. Vamos a Revelación 3 y versículo 7. Y escribe al ángel de la iglesia que está en Filadelfia: el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, he aquí, te da una puerta abierta delante de ti y ninguno la puede cerrar, porque tú tienes una poquita de potencia, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Sí ve la diferencia? Y aquí tenemos este intervalo de Filadelfia. Y parece que la iglesia de Filadelfia en ese tiempo estaba haciendo eso y Dios abrió puertas para ellos predicar el evangelio y todo. Gloria a Dios. Pero en ese tiempo la reformación, estaban buscando la Biblia otra vez y estaban predicando y convirtiendo gente. Había los reformadores, ¿cierto? Como Luther, como Calvino, él era uno. Y hay muchos otros. Dios abrió la puerta para que su Biblia llegue. Ellos guardaron la palabra, lo tenían. Okay. La Santa Biblia salió en ese tiempo. Okay. También los
reformadores radicales, como se llamaron, como los anabautistas, ellos realmente siguieron la Biblia. ¡Wow! Como debe ser. Si eres un creyente de la Biblia hoy en día, su legado son los anabautistas. Y si quieres estudiar uno que escribió muchas cosas contra los académicos, que él era académico también, busca Hubmaier. Era una bendición leer las cosas de él, porque sentí que estaba leyendo de un hermano hoy en día. Gloria a Dios. Un hermano que es un creyente de la Biblia, lo menos. También los peregrinadores que llegaron a Estados Unidos, los bautistas, todo ese tiempo. Dios abrió las puertas para que la Biblia pudiera llegar a todo el mundo y todo eso. Gloria a Dios. Por eso Él dice que Él abre y nadie puede cerrar. ¿Sí ve lo que, como Dios, como introduce a sí mismo, tiene que ver con lo que va a decir a la iglesia y también a ese intervalo de tiempo? Y ellos sabían que Él era el santo y verdadero, que tenían la verdad, la llave de David. Porque Él es el rey de los judíos. Ellos sabían todo eso. Gloria a Dios. Y ya llegamos al intervalo donde estamos, pero cristiano, tú puedes vivir como un cristiano de Filadelfia, no tienes que vivir como este intervalo que se llama la Odisea. La Odisea. La epístola de Colosenses fue escrita para dar a los laodicenses también. Entonces, si lees la epístola de Colosenses, vas a ver todos los problemas de las iglesias hoy en día, que no entienden esas cosas ahí. Y deben, para mejorar su cristianismo. Okay. Entonces, yo llamo esto el intervalo de apostasía, porque vas a ver un montón de apostasía. Que pasa en este tiempo desde 5.815 años mundial hasta 6.026 años mundial. Y eso es después de ese tiempo de 2024 después de Cristo, hermanos. No es 2026 después de Cristo. Eso no sé. Eso no sé. Es una pregunta. Puede ser que es 2022, puede ser que es 2031. Depende cómo tratas de cuadrar la historia secular con lo de la Biblia. Pero este número es exacto. Okay. Cuando estamos aprendiendo de Dios, vamos a ver que sí, era exactamente 6.026 años mundial. 6.000 años y 26 años después de que Adán fue creado. Okay. Y en total ese intervalo es 2.011 años. Vamos a Revelación 3. Revelación 3. Y versículo 14. ¿Qué dice? Escribe al ángel de la iglesia de los laodicenses. Esas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o hirviente. Porque eres tibio y no frío ni hirviente, yo te vomitaré de mi boca. Eso me parece muy bien. Y aquí tenemos básicamente, por ejemplo, las denominaciones falsas que salieron, que dicen que son cristianos, como los testigos de Jehová, mormones, la ciencia cristiana, etc. Algunas adventistas, hay otros que tienen el evangelio, pero solamente están confundidos acerca del sábado y piensan que es más importante para ellos hoy en día. Entonces toman esa convicción que tienen y lo vuelven como doctrina y dicen que otros están pecando. Pero hay otros adventistas que no piensan así, entonces depende. Pero denominaciones falsas que habían salido. También tenemos cristianismo moderno, como los evangélicos. Y es muy raro como habían los anabautistas eran evangélicos. Ellos evangelizaron. Los bautistas también. Lutero lo había hecho. Pero toman ese nombre para sentir que son parte del grupo conservativo. Y a veces duro saber si son o no.
Pero Dios es bueno y también durante este tiempo había algunos que siguieron el amén, el fiel y verdadero, que entendieron que el principio de creación de Dios no significa que Jesús fue creado primero, como dicen los testigos de Jehová. Significa que Jesús es el principio, Él es por qué hay la creación. Él lo hizo. No dice la primera cosa creada por Dios, dice el principio de la creación de Dios. Pero bueno. Y ese Él es una persona. El principio refiere a alguien, refiere a Él. Es que leyendo es fundamental. Se sabe. Yo voy a dejar de predicar. Y había hermanos como Darby, como Larkin, Dios dando dispensacionalismo en este tiempo y haciéndolo mucho más claro. Estaba ahí antes, había en todos estos intervalos vas a encontrar dispensacionalismo, comenzando con Pablo. Entonces para decir que es algo nuevo es muy raro, pero es verdad que fue formado más como un sistema entre el tiempo hasta hoy en día. Que tenemos mucha información, tenemos una colección de cosas y podemos hacer estudios como estos por medio de todo el trabajo que nuestros hermanos habían hecho para nosotros antes. Gloria a Dios por ellos. ¿Se ven? Como Darby, como Larkin, como Schofield, como Ruckman, como McCarlin. ¿Se ven? Es una bendición. Pero los restos están ahí poniendo más y más en apostasía, cayendo más y más. Y vas a tener un residuo de cristianos que quieren ser parte de Filadelfia y Esmirna. Esas son las dos iglesias que no tienen algo negativo del Señor. Y los restos, cayendo y cayendo. Y eso nos lleva básicamente al tiempo de la angustia para Jacob. O como decimos, la tribulación. Y eso es 7 años, 6026 hasta 6033, porque es la 70 semana de Daniel. Y vas a encontrar eso en Revelación 4 hasta 19. Vamos a leer, ya habíamos leído Revelación 4 y versículo 1, pero vamos a leer la parte en el fin. Dice, sube acá, y yo te mostraré las cosas que deben suceder después de esas. Y lo que Jacob vio era la tribulación. Dos lugares. Jeremías 30 y Revelación 11. Jeremías 30 y Revelación 11. Perdón. Romanos 11. Wow. Tengo que escuchar a mí mismo. Jeremías 30 y Romanos 11. Y Jeremías 30 y versículo 7 dice, ¡ay! Y cuando Dios pone exclamaciones, algo serio. Porque grande es aquel día, tanto que no haya otro semejante a él. Y tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Entonces, mira que Dios habla de un tiempo de angustia para Jacob y Él mismo va a librar a ellos. Ya. Romanos 11 y versículo 25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, y es que el endurecimiento en parte ha acontecido a Israel hasta tanto que entrase la plenitud de los sentidos. Y así todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador y apartará de Jacob la impiedad. Dios va a librar a ellos después del tiempo de angustia de Jacob. ¿Sí ven? Y ese es mi concierto con ellos cuando quitaré sus pecados. Y nota que cuando entrase la plenitud de los sentidos y Dios termina este misterio aquí, ese misterio termina cuando Él regresa para salvarlos, la segunda venida.
Entonces yo creo que esto es el fin de la dispensación de la gracia. Porque este misterio que no debemos ignorar, nota que tiene las dos cosas. No debemos ignorar de su misterio que Dios revela. Muy importante según Dios. Y muchos cristianos rechazan esa doctrina. Rechazan este misterio. Y nota que se cumple, según Pablo, con la segunda venida, mostrando el fin de la dispensación de la gracia, en mi opinión. Otros creen que la dispensación de la gracia termina con el rapto. El rapto pre-tribulacional para cristianos, entonces ellos hacen que la tribulación es otra dispensación y tienen 8. Okay. Eso es lo que creen. Bueno, las dispensaciones no son tan fijos. Pero yo sé que hay una dispensación de la gracia, eso sí está ahí escrito. Y también el milenio, dispensación de la plenitud de los tiempos o algo así. No hay una dispensación de la tribulación. Pues de que si quiere ser bíblico lo llamará la 70ª semana de Daniel. Eso sería una buena manera de llamarlo. Pero yo creo que esta dispensación de la gracia termina con la segunda venida. Comenzó con la resurrección después de la primera venida y termina con la segunda venida. Porque eso tiene sentido. Nota que Jesús vino en la primera venida, vio un tiempo y hizo su obra. La segunda venida pasa y comienza el milenio. Hay un tiempo pequeño ahí y comienza el milenio. Gloria a Dios. Entonces, para concluir, esos son los 9. Ahí tienes el fruto del Espíritu Santo durante ese tiempo por medio de la iglesia, que Él enseña y guía y ayuda a crecer y todo, si nosotros dejamos que lo hace con nosotros. Pero para concluir, vamos a Génesis 1, podemos ver cómo cuadra esta medida con los días en Génesis 1. Génesis 1 y versículo 20 dice, y nota que esta medida toma 2000 años, que es 2 días, porque el día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces debemos leer acerca de estos días. ¿Cierto? Génesis 1 y versículo 20 dice, y dijo Dios, produzcan las aguas reptil de ánima viviente y aves que pueden sobre la tierra, sobre la alza de extendimiento de los cielos. 23. Y entonces nota que Dios creó en este día aves y peces. El Espíritu Santo descendió como si fuera una paloma encima del Señor Jesucristo. ¿Cierto? Somos pescadores de hombres. Y para Dios Él mira a nosotros como peces. Gran peces. Gloria a Dios. Entonces debemos ir a pescar otros hombres. ¿Sí la conexión? Fue en el 5º día. Y yo diría que puedes ver eso pasando en la tarde del 5º día, entre Actos 1 hasta 7, durante ese tiempo, estás viendo esa tarde, ese comienzo con gente pescando. Y la mañana, el resto del día, es después de Actos 7 hasta que llegamos a la medida de Tiatira. Entonces dice en Génesis 1, versículo 23, y fue la tarde y la mañana el día 5º. Pero tú puedes dividirlo como quieras, pero ese 5º día tiene que ver con ese tiempo. También 24. Y dijo Dios, produzca la tierra ánima viviente según su naturaleza, bestias y serpientes y animales de la tierra según su naturaleza. Y fue así, haciendo bestias. También 26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en toda serpiente que anda arrastrando sobre la tierra. 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, aquí que era bueno en gran manera,
y fue la tarde y la mañana el día sexto. Ahí tenemos las bestias y los hombres en la tarde y la mañana en el día sexto ahí. Y yo miré a la tarde como Tiatira hasta Sardis. Y había un montón de bestias. Cosas contra lo que Dios dice. Dios dice que los hombres son como bestias y no viven para Él. Y había algunos usando su nombre de Jesús para hacer bestias contra el mundo, destruyendo todo durante las épocas oscuras. Pero en la mañana, eso es cuando llega a Filadelfia, y tristemente sigue hasta la tribulación, pero Dios llega para terminar esa mañana con grandeza en la segunda venida. Él es la mañana. En ese tiempo había hombres que querían vivir para Dios y hacer y dominar, como dice aquí, la industria, la economía y más que todo, su vida espiritual de ayudar a otros a conocer a Cristo. Gloria a Dios. Entonces puedes ver que hay una conexión con todo esto. Hay una razón porque Dios había creado en esa manera, porque Él podía hacer todo solamente por diciendo todo, pero Él tomó su tiempo para mostrar a nosotros y enseñarnos algo. Gloria a Dios. Entonces eso concluye la medida de la dispensación de la gracia. Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esa enseñanza y por favor, Señor, ayuda a nosotros a entender más acerca de la dispensación de la gracia, especialmente como usted está usando a nosotros hoy en día. Sí estamos en el intervalo de la Odisea, pero no tenemos que vivir según ese intervalo, entonces ayuda a nosotros a tratar de ser más como Esmirna y Filadelfia y manifestar a su Hijo Jesucristo lo máximo que podemos. Y te damos gracias por todo, Señor, especialmente la salud que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.